Bien, chicos, después de haber revisado el sílabo, los temas para esta semana y las actividades propuestas, bueno, vamos a iniciar con nuestro tema, la autorregulación y la metacognición. Vamos a ver a qué nos referimos con este tema. Voy a compartirles las diapositivas para empezar a trabajar. Cargue. ¿Se ve la pantalla? Sí, listen. Ok. Listo. Bien. Bueno, entonces, como les decía, el tema de hoy es la autorregulación. Vamos a ver a qué nos referimos con ese tema, qué significa. Y entonces, pues bueno, vamos a partir, como siempre, estableciendo nuestros objetivos propuestos pues para esta semana de trabajo con nuestro tema. Y es pues el ayudar a los estudiantes como ustedes a reflexionar sobre su propio aprendizaje de una forma más explícita, enseñándoles estrategias específicas para planificar, revisar y evaluar sus aprendizajes. Además de desarrollar un aprendizaje significativo, tomar en cuenta las habilidades de cada uno para generar competencias cognitivas. Bien, entonces, pues, bueno, aquí surge un sinnúmero de cuestionamientos, ya que nosotros pues queremos saber qué es eso de la autorregulación. Ese término, ¿qué le dice a usted? Autorregular. ¿Qué le sugiere ese término? Dígame, Jordi. Podría referirse a uno mismo ponerse ciertos límites o digamos, medir ciertas cosas. O sea, medir el ingreso o egreso de cualquier actividad, es regularlo, o sea, tener un límite o diario, mensual, yo que sé, de cualquier cosa. Jordi, como es comerciante, nos da justamente un ejemplo basado en su realidad. Y justamente de eso se va a tratar el ejercicio de hoy cuando nos reunamos para revisar en qué aspectos nosotros nos autorregulamos. Clever, le doy paso a usted, dígame. O sea, sería ver lo que está bien y ver lo que va a ser algo mal. Bien, está como analizar lo que estamos haciendo, perfecto. Claro, analizar lo que va a ser el bien o va a ser el mal. Bien, nos define aquí un poquito para entender que la autorregulación es una competencia personal, o sea, de cada uno, que nos permite a cada persona plantearnos metas y dirigirnos hacia esas metas. Por lo tanto, es un proceso de autodirección, ¿no? Asimismo, se entiende como esa capacidad que resulta vital para la adaptación al medio y al adecuado, y el adecuado ajuste personal, así también como ese ajuste social, ¿no? Más o menos, pues, es lo que se entiende por autorregulación, que es lo que sus compañeros de alguna u otra forma nos han dicho, ¿no? Entonces, esa competencia personal nos permite obviamente plantearnos esas metas, como decimos, ¿no? Y pues, si quieres saber eh, más sobre esta habilidad y cómo mejorarla, definitivamente vamos a ir contestando algunas preguntas a lo largo de esta clase, ¿no? Entonces, tenemos la primera pregunta para ya tenerlo claro, ¿qué significa autorregulación? Pues bien, la autorregulación es esencial, nos dice, para adaptarnos a las situaciones y para actuar acorde a nuestros objetivos. Si yo quiero pasar sin, obviamente, quedarme en recuperación en una materia específica, pues yo tengo que autorregular mi forma de trabajar para conseguir alcanzar el fin de pasar la materia. Autorregularse, dirigirse, ¿no? Saber qué es lo que voy a hacer.
Por favor, ¿cuál es el significado entonces de autorregulación? ¿Puede leerlo? Gracias, María. Significado de autorregulación. El concepto de autorregulación se define como la capacidad de control y gestión tanto de los pensamientos, emociones, acciones, como motivación mediante una serie de estrategias personales que permiten tanto la consecución de objetivos como la evitación de resultados no deseados. Bien, entonces, asimismo, ¿no? La habilidad autorregulatoria nos va a permitir a nosotros analizar el entorno, dar una respuesta a él y además modular la reacción con el fin de promover esa adaptación que se requiere frente a una situación y el medio. Podemos definirlo como esa capacidad que tiene grandes implicaciones en el desarrollo de nuestra personalidad, de nuestro ajuste social y obviamente para el bienestar general de las personas que están cerca y que nos rodean, ¿no? A veces hay dificultades para poder autorregularnos, ¿no? Hay ciertas dificultades que resultan hasta de alguna manera predictorias. Podemos suponer que va a pasar, que va a haber problemas. Y sobre todo eso tiene que ver cuando tenemos las relaciones interpersonales. Aquí hay un factor de riesgo porque a veces de pronto utilizamos, por ejemplo, abuso de sustancias que tienen que ver por ejemplo, antidepresivos o para la ansiedad, y creemos que con una pastilla nos podemos controlar, ¿no? Entonces, esas dificultades de autorregulación que se pueden dar, hay que manejarlas y canalizarlas de otra manera, no tomando, consumiendo algo que puede causar el desarrollo de otras conductas, a veces impulsivas o a veces agresivas. Por eso hay que tener claro que el concepto de autorregulación es bastante complejo y abarca una serie de procesos, incluyendo muchas funciones ejecutivas. Muchas funciones ejecutivas. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta lo que nosotros vamos a hacer. Por ello, entonces, vamos a definir ahorita, ¿no? Después de entender que de pronto a veces sí nos causa problemas el podernos autorregular, que llegamos hasta consumir ciertas sustancias para poder sentirnos bien o de pronto para poder, yo conozco a algunos politécnicos sin ánimo de dañar la reputación de todos, pero conozco a algunos que necesitaban en algún momento consumir cierto tipo de droga para poder mantenerse despiertos y poder dar como final resultado lo que ellos querían. Y miren, no sé ni qué tipo de sustancia habrá sido, pero yo conozco personas que han crecido mucho profesionalmente y que sin embargo han necesitado de sustancias que a la larga, sí, profesionalmente han estado bien, pero a la larga han dañado mucho, no solamente su entorno laboral al final, sino también su entorno familiar. Bueno, entonces, partiendo de esto, vamos a continuar con las fases de la autorregulación. Bien, podemos hablar entonces de algunas fases. Tenemos la fase de la planificación, la segunda fase que es de la ejecución y la fase de la autorreflexión. Vamos a ver cómo podemos ir identificando cada una de estas fases. Entonces, la primera fase que tenemos aquí es la fase de la planificación. Esta fase, como dice, es en la que se produce un análisis de la situación en que estamos, ¿no? Que estamos involucrados, ¿no? Aquí hay un establecimiento, obviamente, de objetivos porque tú sabes a dónde quieres llegar. Hay organización y programación en base a las cosas que tú quieres alcanzar, ¿no? Hay una conexión definitivamente con lo que usted ya conoce, lo que usted sabe que tiene y lo que quiere proyectarse. Entonces, planifica, organiza, ¿no? Esa es la fase de planificación. Pone en claro a dónde quiere llegar y cómo lo va a ir haciendo. ¿Cómo lo va a ir haciendo en teoría? Luego tenemos la fase de la ejecución. Obviamente que esta es más que clara, es la que se pone en práctica o se ejecuta esa conducta deseada, ¿no? Realizo lo que quiero. Cuando yo adquiero un conocimiento, pues necesito ponerlo en práctica.
Asimismo, pues si yo quiero alcanzar muchas metas, la única forma de alcanzarlas es ponerme objetivos. La única forma de poner los objetivos es irlos logrando. Y eso, ya cuando yo los estoy empezando a lograr, estoy en la fase de ejecución. Luego tenemos esa fase de autorreflexión, esa evaluación, esa valoración de los resultados obtenidos. En esta fase, obviamente, es de gran importancia porque debido a que la autorregulación de alguna manera siempre la estamos retroalimentando, ¿no? Esta se basa en esas experiencias y las consecuencias derivadas de estas experiencias. Autorreflexión, analizo lo que estoy haciendo, lo que estoy ejecutando, tipo una autoevaluación, ¿no? Pero lo vamos a poner como reflexión para poder tener una palabra más significativa con la parte intrínseca de nosotros, porque nosotros vamos a reflexionar de lo que estamos haciendo. Entonces, esas son las 3 fases de la autorregulación: planificación, ejecución y autorreflexión. Siempre tienen que existir esas fases para que se dé ese proceso de autorregulación. Asimismo, la autorregulación tiene algunos componentes importantes. Y me puede, por favor, alguien ayudar leyendo cuáles son estos componentes que están presentes como componentes. Gracias, Mayra. Componentes de la autorregulación. Dentro de estas fases interactúan una serie de elementos o habilidades que tienen un rol de autorregulación. Metacognición, autoconocimiento, autocontrol, automonitorización, autoeficacia, automotivación, flexibilidad mental, invisión conductual, autoevaluación. Gracias, María. A ver, el primero que tenemos, y justamente es la segunda parte de nuestro trabajo de esta semana, que es la metacognición. Esa metacognición, no vamos a hablar muy someramente en este momento porque luego le voy a dar un capítulo entero a ella. Esta metacognición es esa conciencia y capacidad de reflexionar acerca de nuestro propio pensamiento y de nuestro propio conocimiento. ¿Para qué? ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Dónde lo voy a aplicar? Ya lo aprendí, ya me apropié del conocimiento. Ahora pues con eso, ¿qué soy capaz de hacer y de resolver? ¿Qué sinergias puedo crear con esta metacognición, no? Hacer conciencia y reflexionar de lo que he aprendido. O sea, yo ya sé muchas fórmulas importantes químicas. Ahora, ¿dónde las voy a usar? ¿Para elaborar una bomba? ¿Para crear un ambientador que permita ahuyentar los mosquitos? Bueno, eso solamente está dentro de usted como persona y sus valores cuando usted adquiere o se apropia de un conocimiento específico. Luego tenemos el autoconocimiento, que obviamente es el reconocimiento de la propia persona, de las cualidades que nosotros poseemos, de las fortalezas y debilidades que tenemos inherentes, y obviamente que esto se haya ligado a esa capacidad que se llama de introspección, que está dentro de nosotros, justamente intro, como hacia adentro, inspeccionar lo que está dentro de nosotros. Tenemos luego el autocontrol. Autocontrol, difícil conseguirlo, pero no imposible. Esa habilidad para mantenernos focalizados y en una dirección específica de acción que no perjudique, que no dañe y que nos permita avanzar. Autocontrol de la situación. A veces no tenemos ni autocontrol de nuestras emociones, peor de la situación. Entonces esto hay que ir gestionándolo de una manera muy, muy armónica y sutil para fortalecer nuestra personalidad. Luego tenemos el automonitorización, perdón. Esa automonitorización viene a convertirse en esa observación, ese monitoreo que yo doy, esa supervisión hacia mi propia conducta. Y luego tenemos la autoeficacia, que es esa confianza en nuestras propias capacidades para lograr cualquier propuesta que se nos haga en el ámbito, en este caso estamos hablando académico o profesional, ¿no? La automotivación, ¿quién no quisiera siempre estar automotivado? Tener ese impulso propio de adentro
para perseverar en lo que nos interesa, para poder alcanzar y conseguir esas metas con optimismo, con entusiasmo, ¿no? Pero de manera autónoma, no sin que alguien me motive, sino hacerlo yo. Es muy interesante este componente porque a veces solamente con la motivación podemos alcanzar muchas cosas y cuando no lo estamos, la verdad es que se convierte en una limitación muy grande el hecho de conectarnos a través de este medio. A veces puede ser producto de conectarme, no lo motive, pero trate de buscar la forma de gestionar los ambientes para que usted pueda sentirse acogido, agraciado, gustoso de lo que está haciendo y así se sienta motivado. Tiene que haber también una flexibilidad mental, tomándolo en cuenta como esa capacidad de adaptación de las conductas a las condiciones cambiantes del medio, porque se da, o sea, de pronto hoy estamos en la virtualidad, mañana resulta que está prohibido y nos vamos a la presencialidad. Entonces, tener esa mente abierta para tomar los retos, asumir los cambios, pues es lo ideal, ¿no? Inhibición conductual. Hay que tratar de frenar esas conductas que definitivamente son inadecuadas, ¿no? Y la podemos sustituir por otras pertinentes y adecuadas. De pronto no tener la predisposición para trabajar en equipo, todo le molesta, piensa que solamente a usted lo ponen a hacer. Entonces, ese tipo de cosas, dejo de ayudar, nos limitan. Entonces hay que tratar de sustituir estas conductas poco adecuadas. Y por último tenemos esa autoevaluación que definitivamente es lo más complicado que hay, tener esa capacidad para revisar lo que estamos haciendo, para valorar y juzgar nuestra propia actuación y realizar un aprendizaje de esta actuación. No es fácil, pero no es imposible. Saber que me equivoqué, pero que de esto yo voy a aprender sería lo ideal. Además, dentro de esta autorregulación, también podemos gestionar algunos ejemplos que nos pueden permitir entenderlo un poco más. Por aquí tenemos algunos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dice, ejemplo de autorregulación de la conducta. Una persona que piensa que debería cuidar más su salud en general y quiere adoptar hábitos más saludables. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, ¿qué tiene que hacer esta persona que quiere cuidar más su salud y quiere adoptar hábitos más saludables? ¿Qué tendría que hacer para tener esta autorregulación? Autorregular los alimentos y también comenzar a hacer ejercicio. Muy bien. Buscar una planificación, por ejemplo, de qué voy a comer, a qué horas voy a comer, qué no es sano, qué es sano. El compañero dice hacer ejercicios, reducir el consumo de alcohol y cigarrillo, tabaco, porque no creo que ustedes, niños buenos, consuman otra cosa. Y de pronto tal vez un tabaquito por el frío, pero bueno, hay que ir regulando esto para ir mejorando. ¿Cuál es el otro ejemplo? Por favor, léalo. Dígame, Luis. El ejemplo de autorregulación del aprendizaje. Un alumno o alumna que es consciente de que le resulta más difícil y costosa la asignatura de matemáticas que el resto de materias. A ver, ¿cómo autorregulamos esto? Si le resulta más cara matemáticas que las otras materias, ¿qué va a hacer él? ¿Qué hará? Bueno, en este caso, coger de pronto algún curso, qué sé yo, de matemáticas para que ya no se le pueda ver más complicada la asignatura. De pronto puede servir, por ejemplo, una tutoría con el docente mismo Muy de bien, horas extras para que obviamente pueda comprender aún más a fondo la materia. muy bien. Ese dedicarle más tiempo va a ayudar mucho en el estudio, ¿no? Repasar las lecciones con otra persona o como tú dices, las tutorías o cursos, pues el refuerzo con las matemáticas, ¿no?
Y a la larga, pues él va a aprobar seguramente el examen que dará de matemáticas, aunque sea una asignatura más difícil y costosa, él va a autorregular todo lo que tiene que gestionar para poder alcanzar, pasar esta materia. Muy bien. ¿Y cuál es el siguiente ejemplo? Por favor, ayúdeme. Dígame, Jordi. Ejemplo de autorregulación emocional. Una persona no tiene un muy buen día y es consciente de ello. Ese día un amigo le dice una broma e internamente le hace enfadar. A ver, ¿cómo autorregulamos esto que tiene que ver con las emociones? Eso creo que a todos nos ha pasado, bueno, a veces dicen, no, se le metió el diablo, a veces amanecemos con el pie izquierdo, desde que nos levantamos mismo no estamos muy felices que digamos. Sin embargo, hay que saber controlarse, ¿no? Hay que saber lidiar con esas emociones y decir, no, esto es para mí e internamente se debe quedar. Y para afuera, demostrar una buena actitud, una buena personalidad. Hay que lidiar con las emociones. Correcto, correcto, Jordi. Y justamente el poder regular las emociones significa no caer en reacciones de ira, ¿no? O de alguna situación que vaya más allá, no solamente de la parte de palabras, sino también de gestionar la fuerza. Entonces hay que aprender a aceptar las bromas, aceptar en los tiempos difíciles y gestionar las respuestas hacia la otra persona. Poder entender que el mal día es el tuyo, al que le fue mal fue a ti, no a la otra persona. Entonces, tratar de mejorar en esto que a veces, la verdad que se nos dificulta porque somos bastante viscerales y nos dejamos llevar por nuestras emociones, ¿no? Y las respuestas rápidas que se pueden dar. Bien, aquí tenemos algunas estrategias y actividades que podemos manejar en el ámbito de la autorregulación. Como primero tenemos que entender, ¿no? Que esta autorregulación, ¿no? Es un proceso vital, se da en todas las personas, obviamente que está en los diversos ámbitos, ¿no? Y áreas de nuestras vidas, pero sin embargo, tenemos que manejar esta competencia que es básica, ¿no? Para poder regular el comportamiento y la conducta en términos generales. Entonces, por aquí tenemos algunos ejercicios que nos pueden ayudar a manejar esto, ¿no? Tenemos primero la autoconciencia, ¿no? Esta autoconciencia es un elemento básico, es un proceso de autorregulación, es el conocimiento de nuestra propia persona, conocerte a ti mismo, eso es una autoconciencia. Conocer nuestras características, nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles para poder autorregular la conducta, como decía, o regular la conducta, como decía Jordi. La idea es poder evaluarnos para ir mejorando, ¿no? Y deberíamos aprender a que hay elementos que tenemos que tomar en cuenta para poder alcanzar esta autoconciencia. También podríamos recomendar de pronto realizar alguna descripción de nuestra persona muy detallada para ir contrastando de las cosas que van pasando y comparando de pronto con otras personas para ver si hay algo que podamos modificar o mejorar sin creer que nos vamos a parecer a otro ser humano, sino que de pronto lo que con el comportamiento o la forma de llevar ciertas conductas a cierta persona, pues le va bien, yo puedo también asumir eso. Entonces, por ahí, pues de pronto esa autoconciencia que tenemos que hacer, que no es fácil, pero que tampoco es, obviamente, difícil. Luego tenemos esta planificación. Planificación, obviamente, que tiene que ver con la elaboración de esos planes, de esas estrategias que yo puedo de alguna manera subdividir para alcanzar esas metas con objetivos más pequeños. De pronto se me hace muy difícil alcanzar algo, entonces, bueno, vamos a ir paso a paso. Pero la idea es ir avanzando, ¿no? Y para esto yo utilizo la planificación. De alguna manera el planificar me va a permitir clarificar todos los pasos que voy a seguir. Me va a permitir evaluar también la consecución de mis submetas, por decirlo así, porque de las metas grandes voy a sacar unas más pequeñas, así como favorecer la obtención de una mayor cantidad de pequeños esfuerzos, ¿no? O autoesfuerzos, que me van a permitir dar evaluaciones positivas y sentirme motivado en el momento de hacer alguna actividad que yo quiero. Entonces, esto me va a incrementar, obviamente, sin duda alguna, la motivación. Esta planificación es una función esencial, mis queridos estudiantes, tanto
para el inicio como para el mantenimiento de cierta conducta frente a los retos que yo me pongo por delante. Luego tenemos el entrenamiento o solución de problemas. Esta es una técnica, ¿no? Que de alguna manera te permite resolver esos problemas de una manera, puede ayudarte a encontrar esa solución de forma planificada. Primero de pronto identificas el problema, luego te orientas hacia él, qué es lo que quieres hacer, lo analizas, de qué manera lo percibes, qué grado de control tienes sobre esa situación y en qué tiempo le dedicas a esa situación. Y ya después se pueden ir definiendo algunas cuestiones para conseguir medianamente la resolución de lo que se te presentó. ¿Ya? Entonces es interesante tratar de buscar siempre solución a todo. Como dicen, todo tiene solución en esta tierra, todo, hasta para la muerte. Escucho que hay solución ahora, hasta para la muerte. Luego tenemos dice, demora de la gratificación. Bueno, esta demora de la gratificación tiene que ver con esa capacidad para aplazar las recompensas inmediatas que hay, ¿no? Y mantener el comportamiento a largo plazo. Implica resistir y renunciar a las tentaciones. O sea, ya sabes que va a alcanzar esa meta, sí, va a llegar. Y demora tu gratificación, pero eso no quiere decir que vas a decaer, ¿no? De alguna manera es interesante aquí gestionar los recursos mediante esas técnicas de control de estímulos para poder identificar aquellos elementos que nos pueden entorpecer el alcanzar nuestros objetivos y poder mantener así esa conducta a largo plazo frente a lo que quiero alcanzar, ¿no? O sea, por eso tengo que tomar en cuenta que a veces hay demora en la gratificación de las cosas, ¿no? Y yo tengo que aprender a gestionar eso. Luego tenemos las autoinstrucciones. Autoinstrucciones. Ese entrenamiento en autoinstrucción consiste en que nosotros podemos dar a sí mismo las órdenes. O sea, tú mismo regulas tu conducta y tú mismo eres tu jefe y tú mismo te organizas y tú mismo te dices, ¿no? Entonces dices, ¿qué tengo que hacer? Te preguntas. A veces nos dicen, ¿estás loquito? ¿Estás loquita? ¿Estás pensando? Uy, ¿estás con quién estás hablando? A ver, ¿qué tengo que hacer hoy? Voy a hacer esto, luego tengo que ir a ver el traje para el campeonato, luego me voy a la universidad, luego, ay. No, pero eso no lo voy a hacer porque si no voy a llegar tarde a la clase de estudios independientes. Entonces tú mismo te das las instrucciones a seguir, ¿no? Son esos pasos y tú vas comprobando, bueno, ya lo hice, y lo hice correcto, no lo hice correcto. ¿sabes qué? Lo voy a retomar, mejor lo voy a mejorar, ¿no? De pronto, esto es una técnica útil, ¿no? En la introducción de ir incorporando en nosotros ciertos procedimientos y hábitos para poder ir mejorando cada día. Y luego tenemos el modelado. ¿Qué es el modelado? Por favor, ayúdenme leyendo lo que es el modelado. Dígame, Carlos. Vamos, Carlito, lo escuchamos. Carlito, está mal tu audio, tu micrófono. Otra persona que nos ayude, por favor. Gracias, John. Ya, el modelado puede ser de ayuda para la adquisición y mantenimiento de una conducta, la imitación y aprendizaje de esta a través de otra persona experta o con más experiencia en el comportamiento que deseamos incorporar. Gracias. Esta persona que nos sirve como modelo puede ser alguien cercano, puede ser su maestra, o a través también de algún soporte audiovisual que usted, o algo que usted vea, yo me quiero parecer a Paulo Freire, yo quiero ser como Edgar Morin, yo quiero ser como Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, para ello, obviamente, es necesario escoger a otra persona que queremos que sea en nuestro modelo, ¿no? Para poder observarla, para poder atender sus conductas y así, obviamente, poder retenerlas en nuestra memoria y poder reproducirlas. Finalmente llegaremos a imitar a esta persona, no porque querramos ser solamente iguales a otros, sino porque entendemos que lo que está haciendo lo está gestionando bien, ¿no?
Y esto va a permitir tener una adquisición de una práctica de buen comportamiento y pues, creo que eso es beneficioso para cada uno de nosotros. Entonces, ese es el automodelado, pero no se queda solamente ahí. Por acá tenemos otros más. Tenemos entrenamiento en respiración y relajación. Por favor, otra persona que quería leer, continúe. Ay, Clever Morocho, gracias. Leo, dice, Sí, por favor, entrenamiento y respiración y relajación. ya, entrenamiento en respiración y relajación, sí. Con estas dos técnicas se promueven tanto la reflexión como la ¿qué sé? Metacognición. Metacognición o conciencia acerca del propio pensamiento. 8. Cambio de creencias. Identificación de No, aquellas creencias. un ratito. Vámonos primero con el entrenamiento, respiración, es hacer una pausa, ¿no? Ya. Es hacer una pausa y hacer conciencia, obviamente, de lo que estamos haciendo, ¿no? Que lo que aprendí, a dónde lo voy a poner, lo voy a incorporar. Por ello, obviamente, que esta práctica puede llegar a ser, si usted analiza lo que está aprendiendo y para qué lo va a ser beneficiosa y va a tener usted mejores resultados en la autorregulación y así va a poder, obviamente, reservar un tiempo también para usted mismo porque meditar es importante y necesario. Estar tranquilo, desconectarse del mundo. Usted, la mayoría que está aquí conectado vive en un lugar hermoso y maravilloso llamado Sierra Ecuatoriana, donde la verdad es que hay lugares donde existe una paz absoluta. Yo aquí en Guayaquil no me puedo mover a ningún lado porque en ningún lado voy a sentir paz, pero usted podrá de alguna manera conectarse consigo mismo y entender que esto le va a permitir mejorar también su forma de actuar, ¿no? Tener ese entrenamiento, respirar, detener el aire, enviarlo, bueno, interesante e importante. Luego sí tenemos cambios y creencias, por favor, ayude leyendo ahora sí cambios y creencias. Cambio de creencias. Identificación de aquellas creencias o pensamientos que resultan limitantes en aquello que nos proponemos y registro escrito de lo mismo. Ya, una vez que nosotros obviamente en un papel de pronto ponemos acciones positivas, negativas, lo que me sirve, lo que no me sirve, de alguna manera yo puedo ir separando y gestionando, dejar de hacer ciertas cosas porque no me permiten avanzar, ¿no? Entonces, a veces tenemos muchos juicios de valor que no nos permiten avanzar, también hay estereotipos sociales que no nos permiten avanzar y pues tenemos que gestionar todo esto para poder mejorar. ¿Qué más tenemos? Ya, 9. Visualización. La técnica de visualización que emplea la imaginación promueve la automotivación. Muy bien, así es. Para ello, ustedes tienen que visualizar en su mente los objetivos que pretende conseguir y las consecuencias positivas, obviamente, derivadas de este objetivo. Así, obviamente, va a producir un aumento de optimismo y una mejora de estado de ánimo y usted, obviamente, va a estar más conectado con sus aspiraciones, sus objetivos, sus metas y sus deseos motivados de alcanzar lo que se ha propuesto. ¿Qué tenemos luego? Faltan dos, a ver. Cambio de actividad. Otro ejercicio de autorregulación consiste en prestar atención a las emociones y sentimientos que se derivan de las tareas que realizas, así como cultivar la flexibilidad. Bien, gracias. Así es. Entonces, cuando pasa esto, nosotros descubrimos que una actividad resulta perjudicial y entonces podemos ser capaces de probar nuevas opciones y obviamente mirar los resultados que van a ser beneficiosos y Sigo, dice. cambiar. ¿Perdón? No le escucho. Bien. Y por último tenemos a acudir a una persona profesional. Usted no se puede olvidar que alguien profesional puede facilitar su entrenamiento y su enfoque en la autorregulación, ¿no? A veces hay coaches y personas que te ayudan. Dígame, señor Palis. Sí.
acudir a una persona profesional. Recuerda que alguien profesional puede facilitar tu entrenamiento y enfoque en la autorregulación o en aquellos elementos que este proceso que requiere un mayor trabajo o te resulten más costosos. Gracias, Carlos. Gracias por tu esfuerzo, porque aunque tienes un problemita en el audio, pues quieres participar y te felicito por eso. Y bueno, decíamos entonces que el último es justamente acudir a un profesional que de pronto, bueno, nos ayude, nos oriente, alguien que nos permita manejar, si es que no podemos controlarnos, si es que hay dificultades para ello, pues alguien que nos permita avanzar sin que estas dificultades o nuestra conducta o nuestro accionar pues nos esté perjudicando, ¿no? Entonces, la palabra clave que hoy yo la escuché varias veces y que ustedes la dijeron también cuando les hice alguna pregunta es la palabra gestionar. Hay que gestionar y regular nuestra conducta, nuestros comportamientos para así obviamente poder tener resultados óptimos. Dígame, Jordi. Lisa, bueno, había un caso medio chistoso de una de estas personas que tienen problemas de control de la ira. Y hay un servicio medio chistoso, pero que es un servicio de hombres que les acompañan a estas personas y evitan que tengan problemas de peleas. Y literal lo que suelen hacer estas personas van como tipo guardaespaldas, pero de las otras personas, salvarlos de esta persona con problemas de ira. Y muchas veces terminan siendo golpeados ellos por evitar que lastimen a otras personas. Es algo chistoso que me acabo de recordar y es un trabajo muy bien pagado. Es un profesional que ayuda a autorregular a alguien. Por ahí está alzando la mano, perdón, Andrés. Andrés, que tú te dedicas a eso, cuéntanos. No, yo iba a dar un ejemplo de algo que he visto. O Cuéntanos. sea, Estoy bromeando. en Cuenca hay o sea, como decir, un local o una clínica, no sé cómo llamarlo, pero es donde que hay específicamente cuartos donde que hay, yo que sé, una televisión donde pueden romper y de esa manera como que sacan esa ira o sacan todo ese odio o rabia que tienen y así, o sea, tienen cosas para romper y cosas así, obviamente con su debida protección. Bueno, eso es interesante, pero está bien, todo lo que sea para poder no hacerle daño a otra persona, pues suma, ¿no? Pero yo les digo algo. Ideal sería no necesitar una persona para que nos acompañe. Ideal sería no tener que romper ningún vaso para estar más tranquilos. Esa es la parte que tenemos que gestionar. La solución no es un acompañante, la solución no es romper algo. O sea, son cosas que se dan, son ejemplos que son reales. Y los he visto internacionalmente también. Pero lo ideal sería que nosotros pudiéramos dominar nuestras emociones, gestionar nuestro comportamiento para no tener que necesitar a terceros, sino que tener ese autocontrol que nos hace falta. ¿Les parece? Sería lo ideal, ¿no? Bien. Les decía hace un rato justamente que son dos temas los que se van a tratar. Hoy hemos tratado la autorregulación. Luego vamos a tratar con otro interesante que es la metacognición. Bien, entonces ahora vamos a continuar con el tema de metacognición que justo se nombró en 2 ocasiones en las diapositivas pasadas. Déjenme compartirlas. Aquí está. Aquí tenemos, no sé si ya alcanzan a ver, si ya tenemos lo que es la metacognición. A ver, ¿qué es la metacognición? Por favor, alguien que nos ayude leyendo para enterarnos qué es la metacognición. Alcen la manito. Gracias, Sebastián. Lee Sebastián, luego lee Luis, luego Marixa y luego yo. ¿Qué es la metacognición? La definición de metacognición, también conocida como teoría de la mente, es la capacidad innata de las personas para comprender y predecir nuestra propia conducta y la de las personas de nuestro alrededor. Hace referencia a todos los procesos cognitivos como el hecho de pensar sobre el propio pensamiento y aprender a regularlo.
La desarrollamos en torno a los 4 años de edad y los seres humanos somos los únicos que tenemos esta capacidad. Los seres humanos somos los únicos que tenemos esta capacidad. Miren, chicos, nuestro cerebro es una máquina predictiva que nos ayuda a reducir la incertidumbre de nuestro entorno. Gracias a nuestro cerebro y al sistema nervioso somos capaces de comprender el mundo que nos rodea. Aquí viene la cognición. Hay muchas habilidades mentales que podemos destacar y sobre todo aquellas que nos permiten trabajar con nuestro procesamiento mental, como lo es el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y la metacognición. Bueno, yo sé que esa palabra seguramente la han escuchado en algunos lugares y su compañero acabó de definir de una manera muy acertada lo que era la metacognición, ¿no? También la conocemos como teoría de la mente, esa capacidad innata de apropiarnos del conocimiento y comprender este conocimiento, ¿no? Comprenderlo, poderlo gestionar, poderlo regular. Eso es un poco la metacognición, ¿no? Además, definitivamente hace referencia a esos procesos cognitivos como el hecho de tener nuestro propio pensamiento y saber también regular lo que aprendemos a través de nuestro pensamiento. Más o menos todas las personas a partir de los 4 años, ¿no? Empiezan a gestionar y tener conciencia de todo esto, ¿no? Pero los seres humanos somos los únicos que tenemos, como decía su compañero, esta capacidad. Hay funciones de la mente que nacen con nosotros, ¿no? Y otras que se van incorporando a lo largo que tenemos, pues, como este espacio donde se desarrolla el pensamiento, la habilidad cognitiva. Además, podemos decir que la metacognición es esa capacidad que tenemos nosotros para entender lo que está en nuestra mente, ¿no? Y estamos hablando del conocimiento que llega a nosotros, ¿no? La metacognición se desarrolla y asimismo también puede dejar de hacerse según algunas patologías, pero que esperamos de verdad que nosotros no, bueno, aquí sé que no, pero hay niños que nacen con autismo y como que es más difícil de pronto hacerlo, niños con cierta capacidad intelectual más inferior que los otros, entonces, pero ya son cuestiones ya que no tienen que ver, que tienen que ver con algo ya físico, fisiológico, más no que simplemente un niño no aprende igual que el otro, todos pueden aprender. Los jóvenes, los adultos tienen la misma capacidad, tienen el mismo cerebro, a no ser que ocurra algo que va más allá que no lo permite. Para esto también hay algunas fases importantes que están dentro de la metacognición. ¿Cuáles son estas fases? Por favor, ayúdenme leyendo la siguiente persona que le tocaba. No sé, ¿cuál era ahorita? Metacognición de... Perdón. Se movió, dice. Ya, ahí te la... Ok, metacognición de la memoria, metacognición de la atención, metacognición de la comprensión, metacognición del pensamiento. Pero ¿qué son estos? Esta metacognición de la memoria, esta metacognición de la atención, esta de la comprensión y el pensamiento. ¿Qué son, Luis? ¿Qué nos dice al inicio? Claro, nos dice que existen tipos de metacognición vinculados a diferentes capacidades cognitivas. Cada una de las modalidades metacognitivas ayuda a planificar, organizar y optimizar el pensamiento. Los tipos de metacognición son los siguientes que acabé ya de mencionar. Muy bien. Entonces, estos son tipos de metacognición que tienen que ver con las diferentes capacidades cognitivas. O sea que de pronto Marixa desarrolla una metacognición de la memoria, John una metacognición de la atención, Carlos una metacognición de la comprensión, yo puedo una metacognición del pensamiento. Eso usted lo irá conociendo a medida que se va conociendo también. Entonces, para entender cada uno de estos podemos decir que la metacognición de la memoria es el conocimiento de la capacidad de la memoria para relacionar y contrastar con conocimientos ya almacenados
con los nuevos conocimientos. O sea, tú enlazas lo que está llegando a tu cerebro con lo que ya está guardado. Ya, entonces esa es una metacognición de la memoria. Cuando hablamos de la metacognición de la atención, estamos hablando de conocer la capacidad de podernos focalizar en algo, ¿no? Cómo atendemos, ¿no? Hay cierta tarea determinada o, bueno, o alguna situación determinada. Tenemos que ser conscientes de los factores que dificultan el mantenimiento de la atención. Y obviamente ayudar a optimizar esta atención, ¿no? De alguna manera tratar de desarrollar esta capacidad. No es fácil porque muchos tenemos atención dispersa y de pronto estamos aquí y resulta que ya pasó por ahí una mosca y nos desconcentramos. Entonces, hay que ver también cómo podemos desarrollar este tipo de metacognición. Tenemos metacognición de la comprensión. Aquí nos dice esta que de pronto tenemos que ser conscientes de la capacidad que tenemos para comprender, ya sea utilizando uno o varios conceptos, dependiendo de cómo nosotros nos hayamos ido preparando para los aprendizajes, ¿no? Para obtener los nuevos conocimientos. La comprensión definitivamente nos permite aprender a aprender. Cuando yo comprendo, yo aprendo. Yo comprendo, aprendo a aprender. Si yo no comprendo, no aprendo nada. Si me entendió el trabalengua, no lo sé, pero hay que tratar de comprender para poder aprenderlo. Entonces, asimismo, en algún momento en mis otras clases, yo le decía a los chicos que tenemos también que comprender para aprender a desaprender cosas que no nos sirven y que no nos ayudan a crecer. Tenemos también la metacognición de pensamiento. Aquí el conocimiento que tenemos de nuestro propio pensamiento es importante. Esa capacidad nos va a permitir reflexionar sobre cómo y qué pensamos. ¿Qué pasó, Marixa? Cuénteme, ¿quiere decir algo o la están molestando por ahí? La licenciada me activó, disculpe. No la dejan atender a Marixa. Marixa, para que puedas atender mejor, te toca dar los ejemplos de metacognición. Vamos. Existen muchos tipos de metacognición. A continuación, vamos a ver ejemplos de metacognición. Reflexionar sobre si una tarea va a resultar complicada. Controlar el uso de estrategias de aprendizaje en cada situación. Valorar nuestros puntos fuertes y puntos débiles a nivel de cognición. Ser conscientes de los procesos mentales que utilizamos en cada situación. Darse cuenta si utilizamos una estrategia de aprendizaje que uno resulta efectivo. Ok, aquí hay algunos ejemplos, entonces, que no tienen mayor explicación que la que está en el texto, porque, bueno, ¿quién no puede reflexionar sobre si una tarea es más fácil o más difícil? Aunque a veces nosotros a priori decimos, uy, esto está complicado, ¿cómo lo voy a hacer? Y cuando lo hiciste resulta que, pero sí ha sido fácil. Entonces hay que reflexionar siempre antes que perder el control, ¿no? Y pues tratar de utilizar estrategias pertinentes, adecuadas a diferentes situaciones que se le presenten, entender en qué tengo fortaleza y en qué tengo debilidad para poder manejar mis puntos débiles y poder fortalecerlos y así tener un equilibrio, saber qué procesos mentales uso en cada situación, si analizo, si sintetizo, si gestiono, si organizo, si jerarquizo. Entonces, es importante también tener este conocimiento, ¿no? Darse cuenta, obviamente, al final, que si una estrategia nos resulta o no nos resulta efectiva, pues si la podemos volver a utilizar o no. Son ejemplos donde nosotros podemos decir que estamos gestionando con metacognición. Metacognición, en resumen de los resúmenes, entender y comprender nuestro pensamiento para poder gestionar respuestas, para poder hacer verdaderas sinergias cuando ahí tenemos que dar soluciones a problemas, para poder crecer más en la misma área del conocimiento, para desarrollar las habilidades del pensamiento. Eso genera la metacognición. Johncito Escobar, aquí tenemos un tema denominado estrategias metacognitivas. Por favor, ¿nos ayudas leyéndolas? Las estrategias metacognitivas. Las estrategias metacognitivas influyen en cómo procesamos la información y nos ayudan a regular nuestro aprendizaje. Sin embargo, una estrategia no es siempre buena para todos.
Por eso es importante enseñar a los alumnos a ser conscientes de sus pensamientos y ser capaces de planificar, controlar y evaluar el aprendizaje. Bien. ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece estas estrategias metacognitivas? A ver, vamos. ¿De qué estamos hablando aquí? A ver, chicos. ¿De qué estamos hablando? Vamos, 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 que sí podemos. Metacognición. Sería que cada uno de nosotros recibimos o captamos la información de diferente manera y que cada uno deberíamos elaborar una estrategia a nuestro favor, a lo que nos favorezca, para poder así, o sea, enseñar o aprender más. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay algunos ejemplos que nosotros podemos manejar sobre estrategias metacognitivas, ¿no? Que son importantes de pronto para podernos autoevaluar. Yo les voy a mostrar por aquí. Aquí tenemos algunos beneficios, perdón, algunas cosas interesantes de manejar la metacognición y obviamente también las estrategias metacognitivas. Por favor, ayúdenme leyendo. Gracias, Carlos. No, Carlos ya leyó. Emilia. El posible beneficio de las metodologías sobre la metacognición y autorregulación es elevado, pero puede ser difícil de lograr en la práctica, ya que estas metodologías requieren que el alumnado asuma una mayor responsabilidad en el aprendizaje y entienda lo que se le exige para obtener buenos resultados académicos. ¿Continúo? Sí. Las evidencias indican que puede resultar eficaz enseñar estrategias explícitas que ayuden a planificar, supervisar y evaluar determinados aspectos de su aprendizaje. Estas metodologías son más eficaces cuando se aplican a tareas difíciles incluidas en el contenido habitual del plan de estudios. El profesorado puede demostrar el uso eficaz de las estrategias de metacognición y autorregulación mostrando sus propios procesos de reflexión. Se puede usar el desarrollo profesional para desarrollar un modelo mental de metacognición y autorregulación y una comprensión de las estrategias metacognitivas de enseñanza. Gracias. En resumen, la metacognición está presente en el aprendizaje. Definitivamente el objetivo en la educación es que los estudiantes desarrollen un aprendizaje significativo, eso es lo que queremos, ¿no? Que tú tengas cuenta propia de tus habilidades, ¿no? Para poder generar competencias cognitivas. Cuando nosotros aprendemos, vamos desarrollando diferentes estrategias que nos van a permitir aprender. Por ejemplo, podemos clasificar información, podemos hacer esquemas, podemos asociar eventos, hacer síntesis, pero lo que sí es valedero, ¿no? Que está muy relacionado con lo que acaba de leer su compañera, yo la puedo resumir en 4 aspectos sencillos. Primero, ser consciente de lo que se ha aprendido. Segundo, recordar el procedimiento de cómo lo hemos aprendido. Tercero, reflexionar de qué sirve lo que he aprendido. Y cuarto, ser capaz de utilizar lo que he aprendido en otras situaciones. Cuando yo sea capaz de hacer estas 4 cosas, podré decir que los procesos metacognitivos están en mí. Hasta ahí, mis queridos estudiantes, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? A ver, vamos a ver las caritas. A ver qué estamos haciendo. ¿Estamos claros o no estamos claros? Metacognición.
Tener claro lo que he aprendido, apropiarme del conocimiento y ser capaces de saber lo que yo tengo en mi cabecita, lo que soy capaz de hacer con lo que he aprendido. Metacognición. ¿Puede usted trabajar a través de la metacognición? Les voy a contar algo. El año pasado hubo una fiebre. Lo que pasa es que la metacognición está presente en el currículum ecuatoriano. Como algo, o sea, imagínense, estamos hablando de que desarrollamos el pensamiento, gestionamos el pensamiento, somos capaces de discernir para qué voy a hacer esto, cómo lo voy a hacer. Entonces, es importante. Pero resulta que el año pasado, en las escuelas fiscales, tomaron examen, evaluaciones, y ahora también lo van a hacer, pero ahora ya cambió un poco. Entonces nos decían que teníamos que trabajar con preguntas metacognitivas. Entonces, el término yo lo conozco no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, pero mis compañeros de mi escuela y otras escuelas estaban desesperados preguntando qué era eso, cómo vamos a hacer eso, esos exámenes son difíciles. Uy, pero ¿cómo vamos a hacer esos exámenes? Entonces, y leyeron y trabajaron, y un día yo les digo, pero primero que tienen que revisar es qué significa metacognición así, para poder entender que no es tarea difícil. ¿Qué es la metacognición? Es poder hacer entender, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿para qué me sirve aprender acerca de los símbolos patrios? ¿De qué me sirve? ¿Para qué me sirve? O sea, que el chico entienda para qué le va a servir eso y cómo lo va a aplicar. Se dieron casos y cosas porque no se supieron gestionar bien las preguntas en el momento de hacer la prueba con enfoque metacognitivo, pero los compañeros decían no, son 4 preguntas de contenido y las otras 6 o 5 son de metacognición y esas de ley todas tienen un punto porque tú no puedes pensar por el niño y tú le tienes que poner los 5 puntos más los otros 5 están los 10, o sea que el examen solo vale 5. El resto tenés que regalarle el punto porque yo puedo pensar bajo mi criterio y el niño pasa su criterio alguna situación y yo tengo que respetar lo que él dice. Por eso que era importante gestionar la forma de cómo elaborar la pregunta, para que el niño pueda gestionar las respuestas de manera acertada, ¿no? Y pensando. Entonces, ustedes no saben qué preguntas y qué respuestas había que las compañeras decían, esto es la verdad que esto está fuera de lugar, porque los niños de 7º año en preguntas de ciencias naturales que tenían que ver, por ejemplo, con el cuidado, higiene de los órganos reproductores, hablaban de cosas que ni siquiera tenía sentido. O tú le preguntabas a un niño de 3er grado, le preguntabas, por ejemplo, ¿por qué es importante que tú sepas sumar? Y el niño te respondía, para que no me robe la señora de la tienda cuando voy a comprar y al darme el vuelo. O sea, la respuesta es correcta, porque él lo ve así, de esa manera. Pero en el momento que tú estás trabajando con metacognición, tú tienes que conseguir que el niño no solamente vea el resultado de un aprendizaje para un beneficio como el que no me estafen, sino que también cómo yo puedo aplicarlo, cómo puedo mejorar, cómo puedo ayudar, cómo puedo cambiar posturas, mejorar, aprender más. Entonces, es un término, metacognición suena grande, pero no, mis queridos estudiantes, metacognición. Lo que aprendo, tengo que saber para qué lo aprendo y cómo lo aplico, dónde lo aplico, cuándo lo aplico y entender si que me va a tener o que me va a dar resultados, ¿no? Entonces, por eso la autorregulación también va de la mano con la metacognición, porque el uno obviamente regula todo mis procesos, gestiono lo que yo voy a hacer, mi actuar, y obviamente que, perdón, la metacognición me va a permitir también dominar esta teoría de la mente, esta capacidad que yo tengo innata para poder comprender las cosas, predecir, si yo hago esto con lo que sé, seguramente me dará este resultado. Y de pronto mejoró mi persona o mejoró mi entorno, ¿no? Es importante la metacognición porque me permite desarrollar los procesos cognitivos como el pensar, como el aprender, como el atender. Entonces, muy necesaria la metacognición. Que seguramente ustedes la han ido desarrollando a lo largo del tiempo académico que tienen de estudio, pero que no sabían que tenía ese nombre. Nada más. Porque lo que pasa es que ahora estamos descubriendo cuál es el nombre de las cosas, porque de pronto el Estado, a través del Ministerio de Educación, se está preocupando un poco más
de la formación académica, ¿no? Y antes simplemente no tenía nombre, pero siempre hemos pensado, siempre nos han dicho, piensa antes de actuar, no nos han dicho eso. No solamente en la escuela, los padres, piensa, pero ¿cómo vas a haber hecho eso? Tú tenías que haber analizado. Entonces, cuando yo no hago eso, no estoy actuando con metacognición, no estoy desarrollando, perdón, la metacognición. Entonces, así es, mis queridos estudiantes. Bueno, este es el tema del día de hoy. Si hay alguna pregunta que usted quiera hacer o quiera sumar algo más, bienvenido sea, este es el momento. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿Está claro el tema? Respondan, chicos. Sí, Lisa. Como no me Sí, responde, profe. como no me responde, vamos a hacer una actividad para que yo pueda entender que está claro el tema, porque como no me hablan, No, entonces, Lisa, yo sí imagínense. respondí. No Sí, es Solo profe. Andrés no va a hacer el está- ejercicio porque Andrés respondió entonces. Claro, Lisa. Yo No, también sí está respondí. claro, profe. Bueno, ok, entonces, bueno, igual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a gestionar. Por aquí tenemos un pequeño taller. Acá estaba. Nos vamos a reunir y vamos a dialogar sobre el tema. Vamos a un poco a reforzar el tema entre nosotros, ¿no? Vamos a trabajar dependiendo de los cuantos hay en el grupo. Si hay 4, 4, si hay 3, 3, ejemplos de cuando nosotros nos estamos autorregulando. Ejemplos de autorregulación, a pesar de que al inicio me los dieron muy bien. Su compañero Jordi fue uno de los primeros que nos dio un ejemplo de autorregulación. Uno es para que ustedes lo gestionen y vayan fortaleciendo. ¿Cuándo nos autorregulamos? ¿Sí? Nos vamos a hacer eso a los diferentes grupos. Bien, para cerrar entonces los ejemplos. A ver, cuéntenme, ¿quién es el voluntario del día de hoy para dar su ejemplo de autorregulación? Gracias, María. De ahí, Andrés. Bueno, la manera en la que mi persona se autorregula es en la capacidad de motivarme y calmarme cuando algo siento que puedo, pero al mismo tiempo digo, no, no va a poder. Entonces, en ese momento trato de calmarme, de autorregular mi estrés, mi ansiedad y digo, no, me despejo y pienso bien y digo, no, sí puedo y vuelvo a intentarlo. María, ¿sabes qué te haría muy bien? Los ejercicios de relajación y meditación que hace un rato de respiración. Tienes que Sí. buscar cómo canalizar esa ansiedad a través de ahí para que puedas estar más tranquilo. A ver, Andrés, luego Luis, luego yo y al final Jordi, que está por aquí. Ya, Lisa. Mi ejemplo sería que yo me autorregulo en el tema de los deberes, porque muchas veces me gusta salir y es como que digo, no, tengo que hacer este deber. Lo hago ahorita, lo hago después. Y es como que a veces se me acumulan los deberes y por eso prefiero autorregularme, decir no. Como había también una parte de la autoinstrucciones, creo que era también. Y es como que digo, no, primero hago esto, después hago este otro deber, después de esto, y sí me va a avanzar el tiempo para salir. Muy bien, o sea, tú planificas, eso es planificar, Andrés. Muy bien. Vamos, Luis. Bueno, yo le puedo manifestar que me autorregulo cuando estoy en las funciones en mi trabajo. Por ejemplo, hay ocasiones que me ha pasado que no entro tan emotivo, con un ánimo para poder inyectar a mis oyentes, a los radioescuchas. Entonces, a la siguiente salida que vuelvo a, valga la redundancia, a salir al aire, entonces ya me autorregulo, me enfoco más, le pongo más énfasis y enfoque en la locución a la que me estoy dirigiendo hacia los oyentes. Luis, no, igual que los otros dos, perfecto, pero ¿sabes qué es lo que estás haciendo tú? Autoevaluándote. Entonces estás autogenerando cambios de conductas para poder mejorar tu trabajo. Muy bien. Johncito, Dice, mi ejemplo sería que
por ejemplo, cuando salgo y encuentro, por ejemplo, alguna persona problemática, lo que hago es alejarme y, o sea, por más que me digan algo para herirme, no les hago caso y sigo de largo. Eso. John, entonces tú estás regulando tus emociones. Mira tú, qué bien. ¿Cómo, si ven, si ustedes se percatan lo que hemos visto en clase, en teoría ustedes lo han estado practicando? ¿Se dan cuenta? Pero lo que no conocemos son los nombres nada más. ¿Alguien más? Me falta Jordi. Sí, yo soy el último. Bueno, en mi caso, mi trabajo mismo y estudiar al mismo tiempo igual, me autorregulo mis tiempos, mis horarios, se hace una planificación. Igual conto con una persona que me ayude, en este caso es mi pareja, mi mujer. Y lo más difícil, la autorregulación más difícil para mí es la emocional. Y más cuando tienes un negocio, porque hay clientes que así se pasan o vienen con unas actitudes medio groseras. O a veces tengo un par de clientes, esto es un ejemplo de una anécdota, que solo se paran en su vehículo en la calle y desde ahí me gritan lo que quieren. Y me da así unas iras, digamos. Digo, tanto la pereza, no pueden solo bajarse, recibir las cosas e irse. Pero digo, cálmate, tienes que lidiar con esos clientes y se los atiende hasta donde estén para que estén a gustos, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con ese dicho de que el cliente siempre tiene la razón. Jordi, muy bien. Tengo que confesarte que este fin de semana no me bajé del carro y siquiera en 4 locales solo bajaba el vidrio y le decía, hey, amigo, ayúdeme, tiene tal cosa. En 4 locales porque no había parqueo. Entonces, Ajá. sí pasa. Sí, tienes toda la razón, pasa, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que tú pues tienes ese equilibrio, es la idea, ¿no? Que puedas sostener ese equilibrio, que no caigas en tentaciones que luego te pueden causar un problema. Entonces, la autorregulación es importante, gestionar nuestra conducta, lo que vamos a aprender, declarar nuestros objetivos, seguir, alcanzar metas, manejar las emociones, hacer ejercicios de respiración, de relajación para poder estar más tranquilos, pues nos va a ayudar muchísimo. Entonces, creo que, bueno, ha sido constructiva la clase del día de hoy. Definitivamente, muy bien, yo les agradezco mucho. Hasta aquí, ustedes van a trabajar solos ya su taller. Y pues bueno, entonces nos vamos a despedir porque ya les tocó a ustedes hacer su trabajo y pues nos estamos uniendo el día miércoles para hacer el trabajo grupal y pues así poder subir nuestra tarea a la plataforma de manera acertada. Pues, si hay alguna duda o pregunta, por favor, es el momento.